El Campeonato Mundial de Fórmula 1 regresa pronto y la semana pasada vimos la historia de los primeros 17 campeones en este video. Si no han visto ese video, pueden verlo después. El enlace está en la descripción. Hoy seguiremos explorando la historia, personalidad y rivalidades de los grandes campeones de la Fórmula 1, pero agregaré dos reglas. Voy a poner en pantalla al campeón de cada año, porque me lo pidieron, pero sobre todo porque eso nos va a permitir visualizar bien los periodos de dominio. En la historia reciente de la F1 hay bastantes, y justamente hablando de estos periodos de dominio, vamos a comparar al campeón más laureado con todos los demás, Lewis Hamilton. Él es quien, estadísticamente, es el mejor piloto de la historia. Este año se espera mucho de él tras su primer año catastrófico en Ferrari, por eso hay debate. El mundo se divide en dos. Aquellos que creen en el regreso del rey y aquellos que piensan que está definitivamente acabado y que no buscará su octavo título. Es difícil comparar épocas, pero ¿qué valor tiene Hamilton frente a Senna o Schumacher? ¿Y cómo explicar que solo Nico Rosberg lo haya vencido? ¿Y acaso Verstappen es un piloto generacional más fuerte que Lewis? Ya verán, yo ya tengo una pequeña idea, pero también tengo curiosidad de saber su opinión en los comentarios. Para eso están. Y al final del video les daré los argumentos más sólidos que he encontrado, tanto a favor como en contra de si Lewis Hamilton es el mejor piloto de F1 de la historia. Pero para comparar bien y continuar con nuestra lista de campeones del mundo, tengo que empezar por el campeón mundial de 1980, Alan Jones. ¿Quién se acuerda de Alan Jones? Hijo de Stan Jones, famoso piloto australiano de los 50, creció rodeado de carreras, aunque su padre perdió todo en el casino. Para financiar su carrera, Alan vende autos usados, convierte vehículos utilitarios en casas rodantes y junto con su esposa Beverly incluso administra una posada. Su carrera en la F1 comienza muy tarde, con asientos precarios en equipos de segunda categoría. A pesar de todo, gana el Gran Premio de Austria en 1977, pero nadie realmente apuesta por él, hasta el día en que llega Frank Williams. Sin dinero para una estrella, elige a Alan Jones, la mejor opción posible. La unión sorprende, pero funciona. A partir de 1979, el Williams se convierte en un arma. Jones gana 4 de las últimas 6 carreras. En 1980 se enfrenta a Nelson Piquet, de quien hablaremos justo después, y gana a pulso. Frank Williams decía que, junto a Piquet, parecía un soldado rumbo a Vietnam. Al año siguiente, la rivalidad hace explotar al equipo. Jones gana la última carrera de la temporada, luego desaparece. Pero entonces, ese año, es su rival directo, Nelson Piquet, quien gana Piquet. Es la primera dominación que veremos en este periodo, ya que fue 3 veces campeón del mundo. Bueno, ojo, no es el más querido y tampoco el más romántico. Es el antihéroe brasileño, menos simpático que Emerson Fittipaldi y menos idolatrado que Ayrton Senna. Piquet y Senna nunca tuvieron buena relación. Piquet lo ve sobrevalorado y político, mientras que Senna es el ídolo brasileño. En la pista, Piquet es implacable. Provoca y vence a Lauda, Prost y Rosberg, dominando la era turbo con inteligencia y logrando 3 títulos mundiales, pero no llegó a ser leyenda pura. Fuera de la pista, construyó una dinastía. Su hijo Nelson Piquet Jr. también es piloto profesional en Fórmula 1 y Fórmula E. Kelly Piquet tuvo una hija con Daniel Kvyat y otra recientemente con Max Verstappen. Quizá no sea el campeón más celebrado, pero sí el que ha tenido la descendencia más loca. Llegamos al nombre más bonito de la F1, Keke Rosberg. A fines de los 70, Finlandia no tenía pilotos, ni patrocinadores, ni tradición en circuitos, por eso Keke Rosberg debe luchar. A los 29 años, en 1978, llega a la disciplina. No tiene realmente la apariencia de un futuro campeón. Bigote, cadena de oro, cigarro, parece más un camionero que un piloto jungleman, pero es rápido y sobre todo persevera. El cambio llega en 1982 cuando Williams se queda sin piloto número 1. Frank Williams creía que convencería a Alan Jones de salir del retiro, pero Jones sigue firme en su decisión. Y Williams no tiene otra opción que confiar en Rosberg, quien viene de una temporada terrible con el equipo Fittipaldi. Contratado por Williams, asciende a primer piloto tras el sorpresivo retiro de Carlos Reutemann en el segundo Gran Premio. Muy constante, aunque no necesariamente brillante, Rosberg se beneficia de la inconstancia de McLaren y Renault, pero sobre todo de las tragedias que afectan a Ferrari ese año. La muerte de Gilles Villeneuve y el grave accidente de Didier Pironi, líder del campeonato durante 2/3. Sorprendió al ganar el título mundial con solo una victoria, en medio del caos, como antes. Al año siguiente gana en Mónaco bajo la lluvia y prueba que su título no fue suerte. Al llegar a McLaren y enfrentar a Prost, ve que su tiempo terminó y se retira en 1986. Su legado inicia ahí. Formó a una generación de pilotos finlandeses junto con Gigi Leto y Mika Häkkinen. Pero sobre todo, preparó a su hijo, Nico Rosberg, quien se encontraría en el centro de un duelo increíble con Hamilton, del cual hablaremos más adelante.
Pero primero, tenemos que hablar de nuestro primer campeón francés, ya que impuso un verdadero dominio con 4 títulos. En esa época me refiero a Alain Prost, apodado El Profesor, lo cual para mí no es casualidad. No es el piloto más espectacular, agresivo o carismático, pero probablemente es el más inteligente en la historia de la Fórmula 1. Nada mal, ¿verdad? Es francés, lo digo sin chauvinismo, empezó tarde en karting a los 14 años y financió su carrera hasta la máxima categoría. Nota lo que otros no ven. Una temporada se gana el domingo, no el sábado. Desde sus primeras temporadas es impresionante y estuvo a punto de ganar el título en 1983, aunque fue derrotado en el último momento por Nelson Piquet. Bueno, en ese momento se convierte un poco en el chivo expiatorio de un equipo molesto. Se va a McLaren, donde se convierte en una máquina de ganar, como Hamilton, logrando su primer título en 1985 y 1986. Le gana a todos sin realmente esforzarse. De hecho, su particularidad es que rara vez es el más rápido en la clasificación, pero suele ser el más fuerte en la carrera. Sabe cuidar su auto, sobre todo ahorrando llantas. Para contar la vida de Alain Prost, también hay que mencionar a Ayrton Senna. Manejaron el mismo auto, ya que estaban en el mismo equipo y tienen las mismas ambiciones. Sin embargo, tienen 2 visiones totalmente opuestas. Senna ataca, mientras que Prost, contra Ayrton, controla. En 1988 y 1989, la Fórmula 1 vive su mayor rivalidad entre estos dos genios. En 1989, Prost gana el título tras chocar con Senna en Suzuka. En 1990, ya en Ferrari, pierde porque Senna lo choca intencionalmente y gana. Prost, aunque furioso, aguanta. En 1993 con Williams y el mejor auto, gana el campeonato y logra su 4º título. 51 victorias, 106 podios y 4 títulos mundiales. Nadie lo había superado entonces. Ganó frente a Lauda, Piquet, Keke, Rosberg y Senna con el mismo auto. Ganó pese a un sistema en contra. Lo despidieron de Renault, lo sacaron de Ferrari y parte del público lo odiaba frente a Senna. Pero les voy a decir francamente, aunque seamos chauvinistas por su estilo y su aura, fuera de la pista, creo que en términos de impacto, no se compara con el piloto más laureado de la historia. Si hablamos de impacto, es hora de abrir el expediente. Ayrton Senna. Para mí, no solo era un gran piloto, sino uno de los más grandes, quizá porque viví en Brasil. Senna es un héroe nacional y un referente moral que dio gran orgullo a su país. En una época en la que las cosas no iban muy bien, deportivamente hablando, Ayrton Senna es un prodigio que empieza bastante joven. En karting, en Fórmula Ford y en Fórmula 3 arrasa con todo. Desde que llegó a la Fórmula 1 se nota que no es común. Su leyenda inicia en Mónaco 84 bajo la lluvia, en un Toleman. Él remonta a todos, hasta alcanzar a Alain Prost, y de repente la carrera se detiene. Obviamente él está decepcionado, pero ese día la F1 descubre a Senna. Gana grandes premios con Lotus y luego se une a McLaren, formando junto a Alain Prost el mayor duelo en la historia del deporte. 2 estrellas, mismo equipo y auto, pero visiones opuestas. Prost es más calculador, mientras que Senna ataca. Es obsesivo, está dispuesto a ir más lejos que los demás. Para él, la carrera es una pelea de box y nunca cede nada. A menudo se le juzga demasiado agresivo, aunque en realidad responde a una lógica simple, que es un poco la de Verstappen hoy en día. Básicamente, si no te quitas, va a haber un accidente. Una de sus frases para justificar su comportamiento es: si ya no vas por un hueco que existe, ya no eres un piloto de carreras. Lo que, en español, sería: si no intentas pasar cuando se presenta una oportunidad, entonces ya no eres un piloto de carreras. Con él, la F1 se vuelve un deporte de contacto y gana 3 títulos mundiales en el 88, 90 y 91, dominando incluso cuando su McLaren no es el mejor. En 1993 logra hazañas increíbles, superando a 5 rivales con un motor inferior, demostrando pura genialidad. En 1994 se une a Williams para seguir ganando, pero su auto es inestable y peligroso. Pero a pesar de todo, la presión sobre sus hombros sigue siendo inmensa. En Imola, durante el Gran Premio de San Marino, su auto se rompe y muere. Claramente, no voy a entrar más en detalles, eso definitivamente merece un video dedicado, pero hay que recordar el impacto. En ese momento, el piloto más famoso del mundo muere en vivo, todo el mundo está en shock. Brasil está de luto y millones saldrán a las calles para los funerales nacionales. Y honestamente, creo que el hecho de haber fallecido en circunstancias tan dramáticas, en la cima de su gloria, también influye un poco en su propia mitología. En ese momento, Senna ya no era solo un campeón de Fórmula 1, sino que realmente se convirtió en una leyenda eterna. No era perfecto, era excesivo y a veces peligroso, pero por eso quedó en la memoria colectiva. Marcó a muchos, a mí el primero. Así que, si tenemos que comparar el impacto de Ayrton Senna con Lewis Hamilton, de quien hablaremos justo después, no es realmente lo mismo. Ya lo veremos. Lewis es el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1 profesional. El impacto de Senna es menos medible, pero más visceral. Hablaremos de eso después.
En el otro extremo, el campeón de 1992 Nigel Mansell es el antihéroe absoluto. Un piloto que durante mucho tiempo fue considerado demasiado brusco, poco refinado y que aún así pasa gran parte de su carrera rozando el título sin nunca conseguirlo. Mansell es un piloto que sufre, pierde, regresa y se lesiona. Duda, pero nunca se rinde. En 1992 todo se alinea para él. Con Williams, la más dominante, arrasa la temporada, gana 9 grandes premios y se corona campeón del mundo con total autoridad. Una revancha tardía para un piloto subestimado. Ahora llegamos al único que iguala a Hamilton en estadísticas, Michael Schumacher, con 7 campeonatos mundiales. Probablemente él fue quien más cambió la Fórmula 1 moderna. Su llegada en 1991 casi parece un accidente histórico. Debutó con Jordan en Spa, se clasificó y Flavio Briatore lo reclutó en Benetton, aunque era desconocido para el público. Se nota rápido que Schumacher es rápido, metódico y obsesivo, ya profesional en un paddock aún no del todo. Muchos ven la Fórmula 1 como deporte, pero él la vive como misión. Sus títulos de 1994 y 1995 con Benetton fueron polémicos. Schumacher gana con un estilo muy defensivo y agresivo, siempre al límite. No busca agradar a sus rivales, solo ganar. Esta filosofía será su sello. En Ferrari, Schumacher cambia de dimensión al llegar a Maranello en 1996. Los rojos no han ganado desde 1979. El equipo es legendario pero caótico. Schumacher soporta derrotas y críticas durante años para crear algo único. Equipo estructurado en torno a un solo hombre, con Jean Todt y Ross Brown. Establece una cultura laboral casi militar, con preparación física extrema y trabajo duro, lo que da resultados. Desde 2001 vive la era Schumacher, con 5 títulos seguidos y dominio total. Schumi corre rápido y marca un ritmo inalcanzable, desgastando mentalmente a sus rivales y ganando antes de empezar. Al entender a los demás, convierte el pilotaje en ciencia, evita errores. Senna ganaba por instinto, Prost por inteligencia, Schumacher por control total. Sin embargo, su dominio tiene un costo, su estilo genera división y polémica. Para muchos representa una Fórmula 1 fría y deshumanizada, pero en realidad es un competidor dispuesto a todo por ganar. Su retiro en 2006 marcó un cierre, pero volvió en 2010 con Mercedes, ya menos dominante y superado por la nueva generación, como Lewis Hamilton. Incluso en la derrota, su influencia es enorme. Mercedes aprende y se fortalece gracias a su experiencia, logrando dominar años después con Hamilton. Si hablamos del mejor piloto de la historia en términos de puntuación, el Barón Rojo sigue siendo casi intocable, no solo por sus 7 títulos y sus 91 victorias logradas en una época con menos carreras y muchos más imprevistos, sino sobre todo por su dominio sobre sus compañeros. Dominó en su equipo, hizo de Ferrari una máquina de títulos y mantuvo alto rendimiento más de 10 años incluso en Mercedes, sin altibajos. Aunque ya no estaba en su mejor momento, a veces recordaba quién era, como en 2012 al vencer a Nico Rosberg en la clasificación de Mónaco. A los 43 años, Schumacher destaca sobre Lewis por su dominio, velocidad, constancia, liderazgo e impacto global. Hoy hablamos diferente de él por su accidente, pero para mí es de los que más ha llevado los límites de la Fórmula 1. Antes de él, sobre todo conté historias de hombres enfrentándose al peligro, pilotos que se enfrentaban a la muerte, a la mecánica caprichosa y a veces incluso a sus propios límites físicos. Tras Schumacher, vivimos una era de equipos ultra optimizados y carreras planeadas a largo plazo. Así, Damon Hill es un campeón muy atípico en esta etapa. Cuando su padre, Graham Hill, de quien hablamos en este video, muere en un accidente de avión, él tiene 15 años. A los 23 inicia como piloto profesional en moto y después, ya mayor de 30, llega a la Fórmula 1 como piloto de pruebas en Williams. Damon no tiene el talento natural de otros pilotos, pero destaca por su resiliencia. Al llegar a Williams, el equipo aún supera un trauma. Senna, su auto es el mejor de la parrilla, pero la presión es abrumadora. Falla contra Schumacher en la última carrera del 94 y pierde el campeonato por un punto. Vuelve a fallar en el 95 y 96, siempre contra Schumi. Williams destaca y cumple, sin fallar. Se corona campeón ante su joven compañero Jacques Villeneuve, quien llega a la Fórmula 1 con gran arrogancia y motivos para ello. Campeón de IndyCar y de las 500 millas de Indianápolis, llega a Williams y gana el campeonato en el 97 tras un tenso duelo hasta el último Gran Premio. Si muchos lo conocen hoy como comentarista en canal, Jacques Villeneuve como piloto es una paradoja. Es muy rápido en la pista, pero se niega a seguir las reglas. Detesta la hipocresía y los juegos de poder en la F1.
Cuando Williams cae, Villeneuve no se va a tiempo, se mete en problemas y pierde ritmo. Aún así, es de los últimos campeones que venció limpiamente a Schumacher como Mika Häkkinen. Es todo lo contrario a Michael Schumacher. Es tranquilo, serio, introvertido y nada agresivo, pero en la pista Mika muestra absoluta pureza. Tras su grave accidente en 1995 en Adelaida, pocos creían que volvería a la cima, pero en 1998 y 1999 fue doble campeón mundial con McLaren. Frente a Schumacher, Häkkinen no hace trampa, realmente conduce limpiamente, ataca donde es posible, frena más tarde, pasa por fuera a veces, incluso cuando parece imposible. Su doble adelantamiento en Spa 2000 sigue siendo de los más bellos de la historia. Häkkinen es el campeón antes del año 2000, un campeón de la línea perfecta, el que demuestra que el talento todavía puede vencer a la máquina, Schumacher. Durante un tiempo después del año 2000, Schumacher logró 5 títulos seguidos sin dejar nada a otros, pero su racha la detendrá el recién llegado Fernando Alonso, quien me agrada mucho. Fernando inicia en las carreras porque su papá le hace un kart a su hermana, pero ella no lo usa. Así, Fernando lo toma y luego Flavio Briatore lo descubre para la Fórmula 1. Ya es bastante sólido en Minardi, hizo milagros con un auto condenado en Renault, progresa súper rápido. En 2005 y 2006 logra lo que parecía imposible, vence a Schumacher. A los 24 años es campeón del mundo y a los 25 doble campeón. Todo parece definido. Fernando Alonso es el futuro de la Fórmula 1 y dominará años. Sin embargo, en 2007 deja Renault por McLaren. En teoría funciona, pero en la práctica es un desastre frente a un novato como Lewis Hamilton. Entre ambos no funciona y el equipo implosiona. Alonso pierde una temporada que podría haber ganado y a partir de ahí su carrera se convierte en una sucesión de malos momentos. Regresa a Renault cuando el equipo está en declive, se une a Ferrari cuando Red Bull entra en su era de dominio. Deja Ferrari en plena reconstrucción y vuelve a McLaren con Honda en su peor etapa. Aún así, lo olvidamos. Pero a pesar de sus decisiones catastróficas, Alonso sigue siendo increíblemente fuerte en Ferrari, especialmente en 2010 y sobre todo en 2012, donde realiza temporadas monstruosas. En 2012, con un auto muy inferior, pelea directamente por el título hasta la última carrera contra Vettel. Siempre está al nivel, pero siempre en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Salir de la Fórmula 1 en 2018 fue una gran oportunidad perdida. Su talento valía más que 2 títulos, pero vuelve a Alpine y después a Aston Martin, donde sigue sorprendiendo con podios, defensas y gran inteligencia en carrera. Aunque solo tiene 2 títulos y tomó malas decisiones, sigue siendo un piloto muy respetado en el paddock. Porque todos saben que, con igualdad de condiciones, hay muy pocos competidores que pueden vencerlo. Después de Alonso, entramos realmente en la época más cercana a nosotros. Victorias de Kimi Raikkonen en 2007, Jenson Button en 2009 y los 4 títulos seguidos de Vettel en Red Bull entre 2010 y 2013. Y por supuesto, la lucha fratricida de Hamilton contra Nico Rosberg. Y créanme, su rivalidad no tiene nada de un duelo romántico como el de Senna contra Prost. Entre ellos dos es una guerra psicológica. Nico Rosberg, el hijo de Keke, y Lewis Hamilton se conocen desde la infancia, crecieron juntos en el karting, compartieron habitaciones de hotel y podios durante mucho tiempo. Hamilton es el más rápido y natural, Rosberg es el alumno que más trabaja. Cuando Mercedes domina la Fórmula 1 a partir de 2014, la lógica es la siguiente. Hamilton es el número 1 natural y Rosberg es su lugarteniente de lujo, pero Nico Rosberg rechaza ese papel. Entre 2014 y 2016, su relación empeora. Cada carrera y detalle genera conflicto, ajustes, estrategias y declaraciones. No es una gran rivalidad, pero sí un desgaste mental constante. Hamilton gana más, pero Rosberg observa y aprende poco a poco. Para la temporada 2016 entiende algo fundamental. Nunca vencerá a Hamilton solo por talento puro. Cambia de entorno y optimiza sueño, nutrición y mente. Sacrificó su vida personal, espontaneidad y placer en la pista. Mientras Hamilton es instintivo, Rosberg es metódico. Hamilton vive la carrera, Rosberg la trabaja. La temporada 2016 es difícil para ambos. Cada error importa y Nico Rosberg gana menos carreras. Suma puntos clave y resiste la presión. Aunque Hamilton lo presiona, Rosberg aguanta y termina como campeón mundial. Le ganó a Hamilton con el mismo auto, siendo el único en lograrlo. Además, Nico Rosberg hará algo único en la historia de la Fórmula 1. No se detiene por falta de ofertas ni miedo, sino porque ya no tiene nada que demostrar y volver implicaría el mismo sacrificio. Además, es genial dejar la Fórmula 1 en la cima. Comparé a los grandes pilotos con Lewis Hamilton porque, al llegar a Mercedes en 2013, se volvió el piloto más dominante de la historia. Nadie anticipaba lo que ocurriría.
Desde 2014 comenzó una era regulatoria dominada totalmente por Hamilton, quien cada año suma récords de victorias, poles y podios con temporadas completamente dominadas. Mientras que otros campeones aprovechan una ventana corta, Hamilton impone una continuidad. Como nadie, es rápido en una vuelta, implacable en carrera, excepcional bajo la lluvia y con una constancia impresionante. Te guste o no, entiende la Fórmula 1 moderna como nadie, gestiona neumáticos, lee estrategias y maneja la presión y su relación con el equipo. También lo hace que llegará a conseguir 7 títulos de campeón e igualar a Schumacher, y durante años nadie realmente puede preocuparlo. Rosberg lo logra una vez, a costa de un sacrificio total, como les decía. Vettel falla, Bottas no da el ancho y los demás están lejos. Después llega Max Verstappen, que no es un rival clásico. Verstappen nos encanta porque no es educado ni espera. Donde Hamilton es dominio, Verstappen es la fuerza juvenil. Desde que llegó, ataca siempre y en todo lugar. Llegará al nivel de Hamilton en 2021 con un enfrentamiento ideológico directo. Hamilton simboliza el orden y la experiencia. Verstappen atrae a quienes buscan caos y riesgo. Por primera vez en años, Hamilton enfrenta a un piloto que no cede, ni ante un campeón mundial. La tensión es máxima por choques, polémicas y una decisión arbitral polémica. En el último Gran Premio, Hamilton pierde en un final legendario. Y él, que era intocable, descubre lo que Schumacher, Prost o Senna vivieron cuando la nueva generación llega sin avisar. Desde entonces, Max Verstappen ha aplastado a la competencia y ha conseguido 4 títulos seguidos hasta que Norris vino a agregar su nombre a la lista de pilotos campeones del mundo. Me gusta la mentalidad de Max, pero creo que ahora es muy crítico con la F1. Aunque tiene razón en algunos temas, prefiero verlo positivo y de buen humor, no escucharlo hacer chantaje emocional y amenazar con irse en cada entrevista. ¿Hamilton es el mejor piloto de todos los tiempos sin discusión? Les daré mis argumentos. Tiene estadísticas excepcionales. 7 títulos mundiales, 103 victorias, 104 poles y más de 190 podios. Ha roto todos los récords en una Fórmula 1 moderna, confiable y competitiva. Ha funcionado en varias generaciones de autos, V8, V6 híbridos, F1 pesados y F1 rápidos. Ningún piloto ha dominado tanto tiempo en una parrilla tan profesional gracias a su versatilidad. Es muy fuerte en calificación, implacable en carrera, salva carreras imposibles bajo lluvia y gestiona bien neumáticos, ritmo y finales, incluso bajo presión, salvo en 2021. Mientras algunos campeones destacan en un área, Hamilton es completo y constante. Ha tenido una longevidad inédita en la cima. Campeón desde su segunda temporada, más de 12 años coronado y competitivo después de los 35. Ante una generación muy preparada como Verstappen, Leclerc, Norris o Ricciardo, mantenerse en la cima tanto tiempo en un deporte tan cambiante es quizás su mayor logro. Podemos cuestionar esta teoría, ya que depende mucho de la máquina, y no es ofensivo decirlo. El dominio de Mercedes de 2014 a 2020 es el mayor en la F1. Hamilton solo ha ganado títulos con el mejor auto, mientras que Alonso, Senna y Verstappen han destacado incluso con coches inferiores. Entonces, sí, es excepcional, pero rara vez está en una situación de desventaja técnica. De hecho, su estilo de manejo depende mucho de un auto estable, con monoplazas predecibles y equilibrados. Se vuelve menos eficiente cuando el auto es inestable o difícil de manejar, mientras que Verstappen o Senna parecen mucho más capaces de dominar autos complicados. Eso alimenta la idea de que Lewis es un optimizador perfecto, pero no necesariamente un domador de monstruos. Otro punto es que nunca llevó a un equipo débil a la cima. Schumacher reconstruyó Ferrari, Alonso trascendió Renault. Verstappen hizo que Red Bull diera el salto en 2021, mientras que Hamilton siempre se unió a estructuras que ya eran ganadoras o estaban en camino de serlo. McLaren ya era un equipo top y Mercedes estaba perfectamente preparada. Para mí es el piloto más exitoso estadísticamente, pero ser el mejor piloto puro depende del criterio. Si valoras rendimiento y longevidad, está bien. Hamilton dice que Senna o Alonso superan su propio material, mientras que Verstappen destaca por agresividad y dominio. Y si para ti lo que importa es la precisión estratégica y la construcción de un equipo, ese es Schumacher. Esa es mi opinión. ¿Están de acuerdo o no? Díganmelo en los comentarios.